Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. ¿Alguna vez has sentido que California esconde secretos más oscuros de lo que jamás podrías imaginar? Ese estado dorado, lleno de playas perfectas y sueños de Hollywood, también alberga pesadillas que te harán cuestionar si realmente conoces el lugar donde vives. Hoy te voy a contar 4 historias reales de horror que ocurrieron en California. Historias que los medios apenas mencionaron, pero que dejaron cicatrices profundas en quienes las vivieron. No estamos hablando de películas ni de leyendas urbanas. Estas son experiencias reales de personas comunes que se encontraron cara a cara con el terror más puro. Y te advierto desde ahora, la 4ª historia te va a dejar sin palabras, porque lo que le pasó a esta familia en San Francisco desafía cualquier explicación lógica. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en este tipo de contenido, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Esto me ayuda a seguir trayéndote historias que realmente importan. Y créeme, después de escuchar lo que viene, vas a querer estar preparado para la próxima parte. Comencemos con la primera historia, que tuvo lugar en Los Ángeles durante el verano de 2019. Historia 1. María González había ahorrado durante 5 años para mudarse a su primer apartamento propio. Echo Park parecía perfecto. Un barrio artístico en pleno renacimiento, lleno de cafeterías modernas y galerías de arte. El apartamento que encontró era una ganga, demasiado buena para ser cierta. Un estudio espacioso en un edificio de los años 40, con techos altos y ventanas enormes que daban a la calle. El casero, un hombre mayor llamado señor Vázquez, parecía ansioso por rentarlo rápidamente. Los primeros días fueron normales. María trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, así que pasaba la mayor parte del tiempo en su nuevo espacio. Pero fue durante la 3ª noche cuando comenzaron las cosas extrañas. Eran las 2 de la madrugada cuando escuchó pasos en el apartamento de arriba. No pasos normales, sino un arrastrar constante, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados de un lado a otro. Al principio lo ignoró. Los edificios viejos hacen ruido, se dijo a sí misma, pero los sonidos se hicieron más frecuentes y específicos. Cada noche, exactamente a las 2:15, comenzaba el arrastre. Duraba exactamente 45 minutos, y luego silencio total hasta la noche siguiente. Después de una semana sin dormir bien, María decidió investigar. Le preguntó al señor Vázquez sobre el inquilino de arriba. La expresión del hombre cambió inmediatamente. Se puso pálido y desvió la mirada antes de murmurar que el apartamento de arriba había estado vacío durante 6 meses. Esa noche María decidió subir. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras se dirigía al 2º piso. La puerta del apartamento superior tenía varios cerrojos y una capa gruesa de polvo en el marco. Claramente nadie había entrado ahí en mucho tiempo, pero los sonidos continuaron esa noche, más fuertes que nunca. La situación se intensificó cuando María comenzó a escuchar voces. No conversaciones claras, sino murmullos constantes, como si varias personas estuvieran discutiendo en voz baja. Las voces parecían venir de las paredes mismas, no del apartamento de arriba. Instaló una aplicación en su teléfono para grabar sonidos durante la noche. Lo que encontró la mañana siguiente la dejó helada. En la grabación se podían escuchar claramente 3 voces distintas. Una mujer llorando, un hombre gritando algo ininteligible y una tercera voz, la más perturbadora de todas, la voz de un niño cantando una canción de cuna en español. Pero lo más escalofriante era que las voces no venían del apartamento de arriba. Según la aplicación, venían de dentro de su propio apartamento. María llevó la grabación al señor Vázquez, quien finalmente le contó la verdad. En 1987, una familia completa había muerto en su apartamento. Un incendio causado por una fuga de gas había matado a los padres y a su hijo de 8 años.
Los cuerpos fueron encontrados exactamente donde ahora estaba la cama de María. El casero había renovado el apartamento múltiples veces, pero cada inquilino se mudaba después de pocas semanas, siempre por las mismas razones. Lo que María no sabía era que ella no era la primera en grabar las voces. El casero tenía una colección de grabaciones de diferentes inquilinos, todas capturando los mismos sonidos, las mismas voces, la misma canción de cuna. Pero había algo más, algo que el señor Vázquez nunca le había contado a nadie. Los bomberos que respondieron al incendio de 1987 reportaron algo extraño. Cuando llegaron, escucharon gritos pidiendo ayuda desde el interior del apartamento. Pero cuando lograron entrar, la familia ya llevaba horas muerta. Los gritos continuaron durante toda la operación de rescate, incluso después de que sacaran los cuerpos. María se mudó esa misma semana, pero la historia no terminó ahí. 2 años después recibió una llamada del señor Vázquez. Le contó que había decidido demoler el edificio. Durante la demolición, los trabajadores encontraron algo que nadie esperaba. Detrás de las paredes del apartamento de María había una habitación secreta. Una habitación que no aparecía en ningún plano del edificio. Dentro de esa habitación encontraron objetos personales de la familia que murió en el incendio. Juguetes del niño, fotografías, ropa. Pero también encontraron algo más perturbador. Un diario escrito por el padre de familia, fechado 3 días después de su muerte. En él describía cómo intentaba comunicarse con los vivos, cómo había aprendido a mover objetos y a hacer ruidos para llamar la atención. La última entrada del diario decía: «La nueva inquilina puede escucharnos. Finalmente alguien nos escucha. No la dejaremos ir». María nunca regresó a Echo Park, pero hasta el día de hoy, cada vez que pasa cerca de esa zona, puede escuchar débilmente la canción de cuna que el niño cantaba en las grabaciones. Y hay noches en las que, sin importar dónde esté, puede sentir esa presencia familiar arrastrando muebles sobre su cabeza. Pero esta primera historia es solo el comienzo. Lo que pasó en Riverside con la familia Thompson hace que lo de María parezca un cuento de hadas, porque a veces lo más aterrador no son los fantasmas del pasado, sino lo que los vivos son capaces de hacer cuando creen que nadie los está viendo. Y antes de continuar con la segunda historia, déjame preguntarte algo. ¿Has notado alguna vez sonidos extraños en tu casa? Ruidos que no puedes explicar. Porque después de investigar estas historias, he aprendido que California tiene una forma particular de guardar sus secretos más oscuros. Y lo que estás a punto de escuchar te hará reconsiderar cada sonido nocturno que hayas escuchado en tu vida. La segunda historia nos lleva a Riverside, donde una familia aparentemente normal descubrió que su vecino había estado haciendo algo impensable durante más de 10 años. Historia 2. Los Thompson se mudaron a Riverside en marzo de 2020, justo cuando comenzaba la pandemia. Era una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo, con jardines bien cuidados y familias que se conocían desde hace décadas. David y Susan Thompson, junto con sus 2 hijos adolescentes, pensaron que habían encontrado el lugar perfecto para comenzar de nuevo después del divorcio de David y su difícil batalla por la custodia. La casa estaba perfecta, excepto por una cosa que notaron desde el primer día. Su vecino de al lado, un hombre de unos 60 años llamado Harold Zimmerman, tenía ventanas tapadas con papel periódico y nunca salía durante el día. Susan pensó que tal vez era tímido o trabajaba turnos nocturnos. David, siendo más desconfiado por naturaleza, instaló cámaras de seguridad alrededor de su propiedad, pero las dirigió hacia la calle, no hacia la casa del vecino. Durante los primeros meses todo parecía normal. Harold salía ocasionalmente por las noches, siempre vestido con la misma chaqueta oscura, siempre caminando hacia el mismo supermercado a 3 cuadras de distancia. Nunca hablaba con nadie, nunca hacía contacto visual. Los Thompson lo saludaban cuando lo veían, pero él simplemente aceleraba el paso. Fue Emma, la hija de 17 años, quien primero notó algo extraño. Durante las clases virtuales que tomaba desde su habitación en el 2º piso, comenzó a escuchar sonidos provenientes del patio trasero de Harold.
No eran sonidos normales de jardinería o mantenimiento. Eran sonidos metálicos, como si estuviera cavando con herramientas pesadas, pero siempre durante horas muy específicas, de 2 a 5 de la tarde, cuando la mayoría de los vecinos estaban trabajando. Emma le contó a sus padres, pero ellos estaban demasiado ocupados adaptándose a la nueva normalidad del trabajo remoto. Además, cavar en el jardín no era exactamente un crimen, pero Emma tenía una sensación extraña sobre esos sonidos. Eran demasiado regulares, demasiado sistemáticos, así que comenzó a tomar fotos desde su ventana. Lo que vio la inquietó profundamente. Harold no estaba cavando hoyos normales, estaba cavando túneles, pequeñas entradas que desaparecían bajo la tierra, conectadas por una red que parecía extenderse debajo de toda su propiedad. Pero lo más perturbador era que Harold siempre llevaba bolsas grandes cuando regresaba de sus caminatas nocturnas. Bolsas que parecían pesadas y que desaparecían en esos túneles. Emma decidió investigar por su cuenta. Una noche, cuando sus padres estaban durmiendo, se escabulló al patio trasero y se acercó a la cerca que separaba las dos propiedades. Lo que vio a través de una pequeña abertura en la madera la marcó para siempre. Harold tenía un sistema completo de túneles subterráneos, iluminados con luces LED, pero no eran túneles vacíos, estaban llenos de cosas que Emma reconoció inmediatamente. Carteles de personas desaparecidas que había visto pegados en postes telefónicos durante los últimos meses. Ropa, zapatos, bolsos y algo más que la hizo vomitar inmediatamente. Había habitaciones subterráneas, pequeñas celdas construidas con madera y metal. Emma corrió de vuelta a su casa y despertó a sus padres. Al principio no le creyeron, pensaron que había tenido una pesadilla. Pero cuando Emma les mostró las fotos que había tomado durante las últimas semanas, David inmediatamente llamó a la policía. Lo que descubrieron durante la investigación fue aún peor de lo que Emma había visto. Harold Zimmerman había estado secuestrando personas durante 12 años. Su sistema de túneles se extendía no solo bajo su propiedad, sino también bajo las casas vecinas, incluyendo la de los Thompson. Había estado literalmente viviendo debajo de ellos durante meses. Los investigadores encontraron evidencia de al menos 18 víctimas. Algunas habían logrado escapar años atrás, pero nunca fueron creídas cuando reportaron haber sido mantenidas en túneles subterráneos. Otras nunca fueron encontradas. Los túneles contenían habitaciones específicas, una para procesamiento, otra para almacenamiento, y varias celdas individuales donde mantenía a las víctimas durante semanas o meses. Pero lo más escalofriante fue descubrir que Harold había estado entrando a la casa de los Thompson por las noches. Había construido un túnel que llegaba directamente al sótano de su casa. Tenía fotografías de toda la familia durmiendo, objetos personales que había robado, y un diario detallado de sus rutinas diarias. En sus notas describía a Emma como su próximo proyecto, y había estado planeando secuestrarla durante la primera semana de abril. Los Thompson se mudaron inmediatamente, pero la pesadilla no terminó ahí. Durante el juicio se reveló que Harold había estado haciendo esto en diferentes vecindarios durante décadas. Se mudaba cada pocos años, construía su red de túneles, y cuando las cosas se ponían muy calientes, simplemente desaparecía y comenzaba de nuevo en otro lugar. Lo más perturbador fue el testimonio de los sobrevivientes. Describían cómo Harold les contaba historias sobre sus vecinos, detalles íntimos sobre sus vidas, sus horarios, sus miedos. Les decía que había estado observándolos durante meses antes de actuar. Algunos sobrevivientes reportaron haber escuchado voces familiares en los túneles, voces de sus propios vecinos, sin saber que Harold había estado grabando conversaciones desde debajo de sus casas. Emma Thompson ahora tiene 21 años y vive en otro estado, pero me contó algo que me helará la sangre para siempre. Durante los meses que vivieron al lado de Harold, ella había estado escuchando ruidos extraños en su propia casa, sonidos que venían del sótano, como si alguien estuviera caminando abajo. Sus padres siempre le decían que eran las tuberías o la estructura de la casa asentándose. Ahora sabe que Harold había estado en su casa docenas de veces. Había estado parado al pie de su cama mientras ella dormía.
Había estado en la cocina cuando la familia cenaba arriba. Y lo más aterrador de todo, había estado esperando el momento perfecto para llevarla a su mundo subterráneo. Harold Zimmerman fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero antes de ser enviado a prisión, le dijo algo al detective que manejó el caso, algo que nunca se hizo público hasta ahora. Le dijo que había otras redes, otros sistemas de túneles en diferentes partes de California, y que él no era el único que sabía cómo construirlos. Los investigadores encontraron mapas en la casa de Harold, mapas detallados de vecindarios en San Diego, Sacramento y Fresno, todos marcados con el mismo sistema de símbolos que había usado para planificar sus túneles en Riverside. Hasta el día de hoy la policía sigue investigando propiedades en esas ciudades, buscando evidencia de redes similares. Y aquí viene lo más escalofriante de todo. 3 meses después de que Harold fuera arrestado, Emma recibió una carta en su nueva dirección, una dirección que supuestamente nadie conocía. La carta no tenía remitente, pero contenía una sola línea escrita a mano. Los túneles recuerdan. Riverside demolió la casa de Harold y llenó todos los túneles con concreto, pero los vecinos reportan que aún escuchan sonidos metálicos por las noches, sonidos de excavación que parecen venir de muy profundo bajo la tierra. Pero si crees que esta historia es perturbadora, espera a escuchar lo que le pasó a la familia Reyes en Bakersfield, porque a veces el horror no viene de extraños que se esconden en las sombras. A veces viene de las personas en las que más confiamos, de aquellos que tienen las llaves de nuestras casas y conocen nuestros secretos más íntimos. La tercera historia te va a hacer cuestionar todo lo que crees saber sobre la gente que dejas entrar en tu vida. Historia 3. Los Reyes eran una familia trabajadora de Bakersfield que luchaba por salir adelante. Roberto trabajaba doble turno en los campos petroleros, mientras que Ana cuidaba a su madre enferma durante el día y trabajaba limpiando oficinas por las noches. Con 3 hijos pequeños, Carmen de 8 años, Miguel de 5 y la bebé Sofía de apenas 18 meses, necesitaban ayuda desesperadamente. Fue la hermana de Ana quien le recomendó a Esperanza Morales, una mujer de 40 y tantos años, soltera, que había cuidado niños toda su vida. Tenía referencias impecables de familias en Fresno y Modesto. Parecía un regalo del cielo cuando se ofreció a cuidar a los 3 niños por una tarifa muy razonable, incluso a veces quedándose toda la noche cuando Roberto tenía que trabajar turnos extra. Esperanza se integró perfectamente a la rutina familiar. Los niños la adoraban, especialmente Carmen, quien había empezado a llamarla tía Espe. Preparaba comidas deliciosas, mantenía la casa impecable y siempre tenía actividades creativas planeadas para los pequeños. Ana y Roberto se sentían bendecidos de haberla encontrado. Pero después de 3 meses, Ana comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de sus hijos. Carmen, que siempre había sido una niña alegre y parlanchina, se volvió reservada y callada. Miguel desarrolló terrores nocturnos y se orinaba en la cama, algo que no había hecho en más de un año. Y la bebé Sofía lloraba inconsolablemente cada vez que Esperanza entraba a la habitación. Al principio, Ana pensó que los niños estaban simplemente adaptándose a tener una nueva figura de autoridad en sus vidas. Pero una noche, cuando llegó temprano del trabajo porque se había cancelado una limpieza, escuchó algo que la dejó helada. Esperanza estaba en la sala de estar con los niños, y Ana podía escuchar su voz claramente desde la puerta. Pero no estaba hablando con el tono dulce y maternal que siempre usaba delante de los padres. Su voz era fría, amenazante. Le estaba diciendo a Carmen que si alguna vez le contaba a sus padres sobre sus juegos especiales, algo terrible le pasaría a su familia. Ana se quedó paralizada detrás de la puerta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Esperanza continuó hablando, describiendo en detalle cómo había cuidado de otras familias que no habían sido obedientes. Mencionó nombres de niños, direcciones específicas, cosas que había hecho para enseñarles lecciones a familias que no habían seguido sus reglas. Esa noche, después de que Esperanza se fue, Ana trató de hablar con Carmen, pero su hija se puso histérica,
suplicándole que no hiciera enojar a tía Espe. Entre lágrimas, Carmen le contó fragmentos de lo que había estado pasando. Esperanza había estado tomando fotografías de los niños en situaciones comprometedoras. Les había enseñado juegos que nunca debían mencionar a sus padres y había estado llevándose objetos personales de la casa, incluyendo ropa interior de los niños. Ana llamó inmediatamente a Roberto y juntos confrontaron a Esperanza al día siguiente. Pero ella negó todo calmadamente, sugiriendo que Carmen estaba inventando historias para llamar la atención. Incluso sacó su teléfono y mostró mensajes aparentemente de otras familias, elogiando su trabajo y su carácter. Pero Roberto había instalado una cámara oculta en la sala de estar después de la conversación con Carmen. Lo que capturó esa cámara fue aún peor de lo que habían imaginado. Esperanza no solo estaba abusando psicológicamente de los niños, sino que había estado drogando sus comidas con pequeñas dosis de sedantes para mantenerlos dóciles. También había estado invitando a desconocidos a la casa, hombres que pagaban por sesiones privadas con los niños mientras los padres estaban trabajando. La grabación mostraba a Esperanza coordinando estas visitas por teléfono, discutiendo precios y servicios especiales. Había convertido la Casa de los Reyes en un centro de explotación infantil, usando su posición de confianza para facilitar los crímenes más horribles imaginables. Roberto llevó inmediatamente la evidencia a la policía, pero lo que descubrieron durante la investigación fue aún más perturbador. Esperanza Morales no era su verdadero nombre. Era Magdalena Herrera y tenía un historial criminal en 3 estados diferentes. Había estado usando identidades falsas para obtener trabajos como niñera durante más de 15 años. Los investigadores encontraron una red completa de explotación infantil que se extendía por todo el Valle Central de California. Esperanza había estado documentando meticulosamente sus crímenes, manteniendo archivos detallados de cada familia para la que había trabajado. Tenía fotografías, videos y registros escritos de más de 40 familias diferentes. Pero lo más escalofriante fue descubrir que ella no trabajaba sola. Tenía cómplices en diferentes ciudades, otras niñeras que usaban métodos similares para infiltrarse en familias vulnerables. Habían desarrollado un sistema sofisticado para identificar a familias objetivo, padres que trabajaban largas horas, familias de bajos ingresos que necesitaban ayuda barata y especialmente familias inmigrantes que tenían miedo de contactar a las autoridades. Durante el juicio salieron a la luz detalles que dejaron a toda la comunidad en shock. Esperanza había estado vendiendo información sobre las familias a criminales locales, horarios de trabajo, sistemas de seguridad, objetos de valor en las casas. Varias familias reportaron robos que ocurrieron exactamente cuando ella sabía que estarían fuera de casa. Los testimonios de otras víctimas revelaron un patrón aterrador. Esperanza seleccionaba cuidadosamente a las familias más vulnerables, se ganaba su confianza completamente y luego usaba esa confianza para explotar a sus hijos. Cuando las familias empezaban a sospechar, ella simplemente desaparecía y comenzaba de nuevo en otra ciudad con una nueva identidad. Carmen Reyes, ahora de 14 años, sigue en terapia. Me contó que durante meses después del arresto de Esperanza, tenía pesadillas donde la mujer regresaba a su casa, usando diferentes nombres pero siempre con la misma sonrisa fría que recordaba de esos días terribles. Esperanza fue sentenciada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, pero antes de ser trasladada, le dijo algo al detective que nunca se hizo público. Le dijo que había entrenado a otras mujeres en sus métodos y que la red seguiría funcionando sin ella. 3 de sus cómplices fueron arrestadas en los meses siguientes, pero los investigadores creen que hay más. El FBI abrió una investigación federal que sigue activa hasta el día de hoy. Han identificado patrones similares en Nevada, Arizona y Texas, sugiriendo que la red era mucho más grande de lo que originalmente pensaron. Ana Reyes me contó algo que me persigue hasta ahora. Durante los meses que Esperanza cuidó a sus hijos, ella había notado que siempre sabía exactamente cuándo llegarían a casa del trabajo, incluso cuando cambiaban sus horarios sin avisar. Pensaba que era intuición maternal, pero ahora sabe que Esperanza había estado rastreando sus teléfonos y monitoreando sus movimientos.
La familia se mudó de Bakersfield inmediatamente después del juicio, pero Roberto me contó que aún reciben llamadas extrañas por las noches. Llamadas donde nadie habla, pero pueden escuchar voces de niños llorando en el fondo antes de que cuelguen. Y aquí viene lo más perturbador de toda esta historia. 6 meses después de que Esperanza fuera encarcelada, Carmen recibió una carta en el correo. Una carta dirigida específicamente a ella, no a sus padres. Dentro había una fotografía de ella durmiendo en su nueva habitación, en su nueva casa, en su nueva ciudad. Al reverso alguien había escrito: las familias especiales nunca se olvidan. La policía nunca pudo rastrear el origen de esa carta, pero aumentaron la seguridad alrededor de la familia Reyes y hasta el día de hoy tienen protección policial ocasional. Si crees que ya has escuchado lo peor que California puede ofrecer, te equivocas, porque la cuarta historia, la que ocurrió en San Francisco, no se trata de criminales humanos. Se trata de algo que desafía toda explicación lógica, algo que hizo que una familia completa abandonara no solo su casa, sino el estado entero. Y te advierto ahora mismo, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar tu perspectiva sobre qué es posible en este mundo. Porque hay cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que la policía no puede arrestar y cosas que simplemente no deberían existir. La cuarta historia te va a hacer cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Historia 4. La familia Mendoza llevaba toda la vida soñando con mudarse a San Francisco. Después de años ahorrando cada centavo, finalmente pudieron comprar una casa Victorian de 3 pisos en el distrito de Richmond. Era una casa histórica de 1892, con detalles arquitectónicos impresionantes y una vista parcial de la bahía desde el 3er piso. Para Alejandro y Patricia Mendoza y sus gemelos de 12 años, Sebastián y Valentina, era la realización de un sueño americano. La casa había estado en el mercado durante 2 años, lo cual debería haber sido una señal de alerta, pero el precio era increíblemente bajo para San Francisco, y la agente inmobiliaria explicó que los dueños anteriores simplemente habían decidido mudarse al este por razones familiares. Lo que no les dijeron fue que esa casa había tenido 7 propietarios diferentes en los últimos 15 años, y que ninguno había durado más de 18 meses. Los primeros días fueron mágicos. Los gemelos exploraban cada rincón de la casa, fascinados por los pasadizos secretos y las habitaciones escondidas típicas de las casas victorianas. Patricia decoraba con entusiasmo, mientras Alejandro trabajaba desde su nueva oficina en casa, disfrutando de la tranquilidad del vecindario. Pero fue Valentina quien primero notó que algo no estaba bien. Su habitación estaba en el 3er piso, y desde su ventana podía ver perfectamente el patio trasero. Una mañana, mientras se alistaba para la escuela, vio algo que la dejó confundida. En el jardín había una mujer vestida con ropa de época, como si hubiera salido de una fotografía del siglo XIX. La mujer estaba parada completamente inmóvil, mirando directamente hacia la ventana de Valentina. Cuando Valentina parpadeó y volvió a mirar, la mujer había desaparecido. Le contó a sus padres durante el desayuno, pero ellos pensaron que había sido un sueño o su imaginación jugándole una broma después de mudarse a una casa tan antigua. Pero las apariciones se hicieron más frecuentes y más específicas. Sebastián comenzó a ver la misma figura en diferentes partes de la casa, a veces en el pasillo del 2.er piso, a veces en la cocina, siempre vestida con el mismo vestido largo y oscuro del siglo XIX. Lo más perturbador era que la mujer nunca se movía, simplemente aparecía en diferentes lugares, siempre mirando directamente a quien la veía. Patricia inicialmente descartó las historias de sus hijos como productos de su imaginación, influenciados por vivir en una casa tan antigua. Pero una tarde, mientras trabajaba en su laptop en la sala de estar, sintió la sensación distintiva de ser observada. Cuando levantó la vista, la mujer estaba parada al pie de las escaleras, mirándola fijamente. Lo que más perturbó a Patricia no fue ver a la aparición, sino la sensación de familiaridad que sintió. La mujer no se veía amenazante o aterradora, se veía triste,
como si estuviera tratando de comunicar algo importante. Patricia sintió una extraña compulsión de acercarse a ella, pero en el momento en que se levantó de su silla, la figura se desvaneció. Esa noche Patricia le contó a Alejandro lo que había visto. Él había sido escéptico sobre las historias de los niños, pero cuando su esposa le describió exactamente la misma figura que sus hijos habían estado viendo, comenzó a tomar la situación más en serio. Decidieron investigar la historia de la casa. Lo que descubrieron los dejó helados. En 1924, una mujer llamada Elena Vázquez había vivido en esa casa con su esposo y sus 3 hijos. Una noche de diciembre, Elena había desaparecido sin dejar rastro. Su esposo reportó que simplemente no había regresado de su caminata nocturna habitual por el vecindario. Pero los registros policiales contaban una historia diferente. Los vecinos habían reportado escuchar gritos provenientes de la casa esa noche. Cuando la policía investigó, encontraron signos de lucha en la sala de estar y sangre en las escaleras, pero nunca encontraron el cuerpo de Elena, y su esposo tenía una coartada sólida, ya que había estado en una reunión de negocios con múltiples testigos. El caso nunca se resolvió, y la familia de Elena eventualmente se mudó. Pero los registros mostraban algo más inquietante. Desde 1924, cada familia que había vivido en esa casa había reportado avistamientos de una mujer vestida de época. Los reportes eran tan consistentes que eventualmente se ganó el apodo de la Dama Gris de Richmond. Los Mendoza pensaron que tal vez podrían vivir con una presencia fantasmal benigna. Después de todo, Elena no parecía amenazante, solo triste. Pero las cosas comenzaron a intensificarse de maneras que nunca podrían haber imaginado. Una noche Alejandro se despertó a las 3 de la madrugada porque escuchó música proveniente del primer piso. Una melodía suave de piano que parecía venir de la sala de estar. Cuando bajó a investigar, encontró que su piano vertical, que había estado desafinado desde la mudanza, estaba tocando solo. Las teclas se presionaban por sí mismas, creando una melodía melancólica que nunca había escuchado antes. Lo que más lo perturbó no fue ver el piano tocar solo, sino reconocer que la melodía era hermosa y compleja. No era un sonido aleatorio o caótico, era una composición real, tocada con habilidad y emoción. Alejandro grabó la melodía en su teléfono y más tarde descubrió que era una pieza que había sido popular en la década de 1920. Pero la situación se volvió realmente aterradora cuando Elena comenzó a interactuar físicamente con la familia. Patricia empezó a encontrar objetos movidos del lugar cada mañana, no de manera destructiva, sino organizados. Sus libros se reorganizaban por fecha de publicación, su ropa se doblaba y se acomodaba de maneras específicas, y las fotografías familiares se reposicionaban en ángulos exactos. Los gemelos comenzaron a tener conversaciones con Elena. Al principio, Patricia y Alejandro pensaron que era un juego imaginativo, pero cuando empezaron a escuchar las conversaciones, se dieron cuenta de que algo más estaba pasando. Los niños le hacían preguntas específicas sobre la casa y recibían respuestas detalladas sobre habitaciones secretas, pasadizos ocultos y características arquitectónicas que ellos no podrían haber conocido. Elena les contó sobre un pasadizo secreto detrás de la chimenea que conectaba con el sótano. Cuando Alejandro investigó, efectivamente encontró una puerta oculta que llevaba a un túnel que ningún inspector había mencionado. Elena también les advirtió sobre problemas de plomería específicos que ocurrirían, y cada predicción se cumplía exactamente como ella había dicho. Pero lo más perturbador vino cuando Elena comenzó a contarles sobre otros miembros de la familia que los niños no podían ver. Describía a un hombre mayor que se paseaba por el sótano por las noches, y a 2 niños que jugaban en el ático. Según Elena, toda la casa estaba habitada por espíritus de personas que habían muerto allí a lo largo de los años. Fue entonces cuando los Mendoza decidieron investigar más profundamente la historia de la casa. Lo que encontraron los llenó de terror. La casa no solo tenía una historia de muertes misteriosas, sino que había sido construida sobre un antiguo cementerio. En 1887, cuando se construyó la casa, simplemente movieron las lápidas pero dejaron los cuerpos enterrados.
Los registros de la ciudad mostraban que al menos 15 personas habían muerto en esa propiedad desde 1892. Muertes por enfermedad, accidentes y varios casos de suicidio. Pero lo más escalofriante era que Elena había estado tratando de advertir a cada familia sobre los otros espíritus más malevolentes que habitaban la casa. Una noche todo cambió. Sebastián despertó gritando, diciendo que había un hombre en su habitación que lo había estado tocando mientras dormía. Cuando Patricia corrió a su habitación, encontró las ventanas abiertas de par en par, a pesar de que estaban en el tercer piso. Las cortinas se movían violentamente, aunque no había viento esa noche. Esa misma noche Alejandro fue despertado por sonidos de pasos pesados en el ático, pero cuando subió a investigar, no encontró nada excepto una temperatura helada que no tenía explicación. Su aliento era visible en el aire y podía escuchar susurros que parecían venir de las paredes mismas. Elena apareció a Patricia esa noche, pero por primera vez se veía agitada y urgente. A través de gestos y expresiones parecía estar tratando de advertir a la familia sobre algo. Patricia sintió una sensación abrumadora de peligro, como si Elena estuviera diciéndole que necesitaban irse inmediatamente. La familia empacó esa misma noche y se fue a un hotel, pero cuando regresaron al día siguiente por más de sus pertenencias, encontraron que la casa había sido completamente destrozada desde adentro. Muebles volteados, ventanas rotas y palabras escritas en las paredes con lo que parecía ser sangre. Las palabras decían: Elena no puede protegerlos de nosotros. Los Mendoza nunca regresaron a vivir en esa casa. La vendieron tal como estaba y se mudaron inmediatamente fuera de California. Pero antes de irse, Patricia recibió una última visita de Elena. La mujer apareció en su habitación de hotel. Se veía en paz por primera vez. Le entregó a Patricia un objeto que no había estado allí antes: un diario antiguo. El diario resultó ser de Elena Vázquez, escrito en 1924. En él, Elena describía cómo había descubierto que su casa estaba construida sobre un cementerio y cómo había estado tratando de proteger a su familia de los espíritus malevolentes que habitaban la propiedad. La última entrada, fechada el día de su desaparición, decía: No puedo salvar a mi familia, pero tal vez pueda salvar a las familias que vengan después. Elena había sido asesinada por su esposo, quien había estado poseído por uno de los espíritus malevolentes. Había pasado casi un siglo tratando de advertir y proteger a las familias que vivían en su antigua casa, luchando contra fuerzas que eran mucho más poderosas que ella. Los Mendoza me contactaron después de leer sobre mi investigación de historias paranormales en California. Patricia me contó algo que me persigue hasta el día de hoy. Durante sus últimos días en la casa, había comenzado a sentir que Elena no era la única presencia benevolente allí. Había algo más, algo que Elena había estado tratando de mantener a raya. Patricia describía una sensación de que había múltiples entidades en la casa, algunas tratando de ayudar y otras con intenciones mucho más siniestras. La presencia que Elena había estado combatiendo durante casi un siglo era algo tan malevolente que había logrado corromper a los vivos, incluyendo al esposo de Elena. La casa en Richmond sigue en pie, pero ha estado vacía desde que los Mendoza se fueron. Los nuevos propietarios intentaron renovarla, pero los trabajadores se negaron a continuar después de reportar herramientas que se movían solas, temperaturas que cambiaban drásticamente sin explicación, y la sensación constante de ser observados por algo hostil. Sebastián Mendoza, ahora de 18 años, me contó que aún sueña con Elena regularmente. En sus sueños ella sigue tratando de advertirle sobre algo, señalando hacia una dirección específica en San Francisco. Él cree que Elena está tratando de decirle que hay más casas como la suya, más lugares donde los muertos no pueden descansar y donde los vivos están en peligro. Y aquí viene lo más escalofriante de toda esta historia. 3 semanas después de que los Mendoza se mudaran de California, Patricia recibió una llamada de la agente inmobiliaria que les había vendido la casa. La mujer estaba histérica, diciéndole que había estado teniendo pesadillas sobre Elena desde el día que los Mendoza se fueron. En estas pesadillas, Elena le mostraba otras casas en San Francisco.
todas con historias similares de muertes inexplicables y actividad paranormal. La agente inmobiliaria había estado sin saberlo, vendiendo propiedades malditas durante años, y Elena finalmente había encontrado una manera de comunicarse con ella para detenerla. Los Mendoza nunca regresaron a California, pero mantienen contacto con investigadores paranormales en el área. Según los últimos reportes, la Casa Victorian en Richmond sigue siendo un centro de actividad inexplicable. Los vecinos reportan luces que se encienden y se apagan solas, música de piano que se escucha en las madrugadas, y la figura de una mujer en vestido de época que se ve parada en las ventanas. Pero también reportan algo más inquietante, otras figuras más oscuras, que se mueven por la propiedad por las noches. Figuras que no parecen tener las mismas intenciones protectoras que Elena. Y así terminamos nuestro recorrido por estos 4 rincones oscuros de California. 4 historias que nos recuerdan que detrás de las playas doradas y los sueños de Hollywood existen realidades que preferiríamos no enfrentar. Historias que nos obligan a cuestionar qué sabemos realmente sobre los lugares donde vivimos y las personas en las que confiamos. María González sigue escuchando esa canción de cuna cuando menos se lo espera. Los Thompson han aprendido a vivir sabiendo que los peligros pueden venir literalmente de debajo de sus pies. La familia Reyes continúa lidiando con las consecuencias de haber confiado en la persona equivocada. Y los Mendoza cargan con el conocimiento de que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Estas no son solo historias para asustar en la oscuridad. Son recordatorios de que California, como cualquier lugar donde la gente vive, ama y muere, guarda secretos que a veces es mejor dejar enterrados. Pero también son testimonios de la resistencia humana, de cómo las personas encuentran maneras de sobrevivir incluso a las experiencias más aterradoras. Si estas historias te han impactado tanto como a mí, por favor compártelas. No para asustar, sino para recordar que debemos cuidarnos unos a otros, estar atentos a las señales de peligro y nunca subestimar la importancia de confiar en nuestros instintos. Y si tienes tu propia historia de horror real, tu propia experiencia que desafía la explicación, no dudes en contactarme, porque estas 4 historias son solo la punta del iceberg. California tiene muchos más secretos oscuros esperando ser contados. Hasta la próxima, mantente seguro, mantente alerta y recuerda que a veces la realidad es mucho más aterradora que cualquier ficción que podamos imaginar.